visibilidad. Claro. Pero volvemos al tema Venezuela, que es el tema que nos ha ocupado en las últimas 2 jornadas, la situación política de máxima tensión con la gente en las calles y un Maduro que recién planteaba claramente, va a resistir y va a pedir la intervención internacional para mediar. Está Mariano Recalde. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo ves esta situación que se vive en Venezuela? La verdad con mucha preocupación. Me parece de una gravedad enorme, me parece una grosería institucional muy fuerte, la de los países que anunciaron que había un nuevo presidente, que no había votado nadie en Venezuela. Y esto no implica defender a un presidente, una gestión. La verdad que no soy venezolano, no vivo en Venezuela, pero sí conozco la actitud de Estados Unidos y creo que es de manual, ¿no? Ver al vicepresidente de Estados Unidos despedirse de esa manera. Y después, la verdad, con mucha vergüenza ajena a los que hoy siguen, hacen un seguidismo irracional, un seguidismo automático de la política de Estados Unidos, como nuestro presidente, me hace mucho daño. También está aquí Yamil Santoro, que bueno, queremos saber tu opinión a propósito de las declaraciones de Maduro y también, por supuesto, lo que acaba de decir Recalde. Bueno, creo que antes que nada hay que ser respetuoso del marco institucional de los otros países y en función de la Constitución venezolana, Maduro terminó su mandato y la Asamblea Nacional, que es el órgano sobre cuyo presidente corresponde que caiga la primera investidura, hoy tiene la responsabilidad de generar un gobierno de transición. ¿Vos validás lo que sería el...? Yo valido la Constitución venezolana, digo, y en ese sentido, Gualdo es el presidente de Venezuela. Independientemente que Irán, Rusia, China, Recalde consideren que Maduro es el presidente. ¿Opinan lo mismo? No, me imagino. No, pero no se trata de lo que opinemos nosotros, ni los 48 países que reconocen a esta persona que fue votada, participó de elecciones para ser elegida diputado, no presidente, ni lo que opinen los 148 países, que creo que se mezcla. No es casual que Venezuela sea un país productor de petróleo y Estados Unidos se meta en la política interna de ese país. Me parece que hay que resolverlo de otra manera. Me parece que hemos perdido instancias que teníamos en Latinoamérica muy útiles como la UNASUR para resolver problemas de esta naturaleza, que lo deben resolver los venezolanos por la vía pacífica, sin violencia, y entre ellos no con la injerencia. Esperemos que se limite exclusivamente a declaraciones de otros países que por otro lado están ejerciendo bloqueos y presiones de otro tipo. La Argentina tiene una historia de mediación, ¿no? Ha mediado entre muchísimos conflictos. ¿No sería bueno ahora que también mediara en vez de haber salido rápidamente a asociarse? Lo pregunto, ¿no sería rápidamente a defender una de las dos partes? En eso creo que la posición de Uruguay y México ha sido una posición equilibrada, una posición racional, de buscar una solución y no salir corriendo a plantear lo mismo que plantea Estados Unidos. Me interesa, Yamil, lo que preguntaba específicamente Ernesto, respecto de si Argentina no debería mediar. A ver, primero corresponde que los países reconozcan el régimen institucional de cada país y en Venezuela hay una constitución vigente que establece que Maduro no es el presidente. Entonces, a partir de eso, en todo caso, lo que justamente hay que exigir es que las próximas elecciones que surjan a raíz de esta etapa de transición sean elecciones libres, donde el chavismo pueda presentar sus candidatos, donde la oposición pueda presentarlo y si gana el chavismo y es reelecto y en definitiva los venezolanos quieren continuar con o mismo Maduro como candidato o cualquier otra persona, bienvenido sea, y si no, que haya alternancia en el poder. Ahora, el problema que hubo en las últimas elecciones es se bloqueó la posibilidad de que los opositores presenten candidatos, hubo más de 80% de abstención, tuviste intervenida la Asamblea Nacional que el gobierno hizo una reforma ilegal para quitarle poder. Vos sabés que eso es complejo porque hubo un candidato que se presentó, que es Henry Falcón. O sea, hay toda una discusión sobre eso. Ahora, pará. Está bien, hay toda una discusión importante sobre eso, incluso dentro de aquellos que consideran que Maduro no es el presidente legítimo. Digo, hay una discusión importante sobre eso. Ahora, la pregunta para mí es, la Argentina tiene una tradición muy importante de eso. Vos sos abogado, recordarás a Saavedra Lamas. O sea, ¿no te parece que es apresurado que la Argentina se ponga del lado rápidamente, entre comillas, de los intereses de Estados Unidos y no intente mediar? Pero perdón, no son los intereses de los Estados Unidos. Mike Pompeo está diciendo que sí. Son los intereses, perdón. Tenemos una crisis humanitaria en la región como nunca hubo en los últimos 50 años. O sea, se ha generado, bajo esta dictadura chavista, un éxodo de venezolanos que hoy la Ciudad de Buenos Aires, digo, los vimos ayer, todos los venezolanos se estaban manifestando en la Plaza Vaticano y los grupos movilizados con Delía y demás en la Embajada de Venezuela.
Los venezolanos, lamentablemente, están en un éxodo por una crisis humanitaria que generó un gobierno que viola derechos humanos, que ha inclinado la cancha y que dificulta la posibilidad de que haya una transición democrática porque prácticamente viene saboteando las elecciones. Sí, Entonces, pero- yo coincido con vos en que si la disposición del gobierno de Maduro hubiera sido otra, que la comunidad internacional probablemente hubiera acompañado otro tipo de transición que fue lo que se le exigió. Claro. Ahora se le venció el mandato, constitucionalmente hablando, y debe entregar el poder. Lejos de que nos guste más o menos Maduro y con el poder de pudor de opinar de una nación extranjera, queda claro que el gobierno argentino, lejos de ser mediador en esta etapa, ya fijó postura sobre Venezuela. O sea, la calificó está de claro. dictadura. Sí, me parece el que la presidente. pregunta que es claro que prefijó postura del Grupo de Lima, la pregunta es... No, la Argentina, Macri lo dijo. Por eso Macri. el Grupo de Lima, digo, son todos los países que integran el Grupo de Lima, entre ellos Argentina. La pregunta más importante, a mi modo de ver, es si la Argentina no se está metiendo en un problema nada más que por, entre comillas, caerle bien al gobierno de Estados Unidos. Pero Espera, mezclarle espera, con espera, otros espera, me interesa que conteste también Mariano. Por favor. Así No, jugamos. creo que es evidente que hay obediencia debida hacia la política internacional de Estados Unidos, que hay una decisión, una posición que asumió el gobierno desde diciembre de 2015 de seguir estas políticas. Y esto queda demostrado claramente con la rapidez con la que salió a pronunciarse sobre un tema que es propio de los venezolanos, que lo Sí, tienen que doctor, pero resolver además- ellos, y además donde el se gobierno- puede mediar e intervenir, pero desde otro lugar. Pero le hago Sí, una pero el pregunta a gobierno, usted. Perdón, sí. permiso. El gobierno lo que hace también es generar, digamos, voluntades a favor, está de moda pegarle a Venezuela, en otras cuestiones donde no tiene logros económicos. Esto es política, no nos vamos a sorprender. La pregunta Sí, a para... ver, Perdón, la- el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decretó que hay una crisis humanitaria. Digo, los organismos supranacionales latinoamericanos también. Digo, a ver, muchachos, está perfecta nadie la lo no discute, intervención. pero ¿a vos te parece Pero, que perdón, con los está problemas que perf- tiene el país pero está perfecta hacemos la eco no en Venezuela? Pero a ver, podemos hablar de autodeterminación de los pueblos, de no intervención y todo lo demás. Cuando tenés un gobierno que respeta las instituciones, siempre. que no, cuando no tenés una dictadura que usurpa el poder, que mata a su población, que la mata de hambre o la mata a tiros, porque si no, la verdad que terminamos diciendo No, está que bien. el abstencionismo La verdad que es infantil, una manera... creo. No es Porque infantil. solo- porque No, es creer- infantil es el no, comunicado de no, tu pero bloque déjame terminar, que no se pero pone los déjame pantalones terminar. largos y reprocha una dictadura empieces- ilegítima. No estoy Eso hablando es de vos. infantil. Es infantil creer, Ah. estoy diciendo, es infantil creer que Estados Unidos, o que es quien comanda esta política, se preocupa por la situación social, económica de la que vos decís de Venezuela y no de otros países. Se preocupa de Venezuela por la posición política que tiene y por la posición estratégica que ocupa en materia de petróleo. No hay otra razón y creo que es infantil no ver La o pregunta- analizar esto prescindiendo de esos dos Bien, datos. vamos La pregunta, a no, ponernos pero en- la pregunta de Yamil, te hago una pregunta porque vos te interesa mucho esto y te interesa la geopolítica. La pregunta es simple. Mirá, nosotros en la década del 90 decidimos tomar un rumbo que era apoyar a Estados Unidos cuando invadió Irak. Ahora estamos apoyando lo que decide Estados Unidos, que es la intervención en Venezuela. ¿No nos puede traer una complicación? Cuando apoyamos a Irak nos trajo Lo complicaciones. decide Chile, lo decide Paraguay, lo Sí, a decide... todos. Bueno, hoy Todos tenés, pueden traer complicaciones. hoy tenés a toda la región reprochando el avance sobre los derechos humanos que hay en Venezuela. Entonces, tratar de poner esto en términos binarios, de pensar que todo responde a Estados Unidos, es reducir y negar que en Venezuela hay una dictadura liberticida que está generando un sistema ilegítimo. En Irak también lo Eso había. eso es cierto. Porque no hay de diferencia. Ahora. de hecho, los trabajadores venezolanos salen de Guatepeor, que es Venezuela, y vienen a la Argentina. Aguárdenme.